Todas las ciudades de América Latina se han caracterizado por tener imponentes arcos en sus entradas. Este es el caso de Popayán con el Arco de Belén. Desde épocas de la colonia se empezó a construir un sendero alrededor de las laderas de la colina para llegar a la cima. Para 1689 este sendero se denominó como Los Quingos y para el siglo XIX se empezó a construir un arco de orden republicano y de estilo neoclásico. Por encima del arco se destacan las metopas que en su interior contienen representaciones de las insignias de la Pasión, Arma Christi, separadas entre sí por triglifos. Coronando el frontón triangular se encuentra una cruz con los clavos, dos escaleras a sus laterales y una corona de espinas en su cima. Las célebres 14 estaciones del Vía Crucis fueron esculpidas con piedra gracias al apoyo de la Junta Pro Culto del Santo Exeomo, quien contrató al escultor payanés Alfonso de los Reyes, cumpliendo con este encargo en los años 40 del siglo XX. Además, para esta época se terminó de empedrar el camino con losas y piedras. Lastimosamente, el terremoto de 1983 hizo caer el crucifijo de la 12ª estación, no siendo restaurado hasta tiempos recientes. Hacia la mitad del siglo XVII, los pobladores cercanos al cerro, que hoy en día se llama Belén, acostumbraban cada época de Navidad a subir por un sinuoso camino destapado que ascendía a la cima del monte, que comenzó a llamarse como Los Quingos, palabra proveniente del quechua que significa camino de recodos. Para este entonces existía solo una choza en lo alto de la colina, en donde los vecinos del sector llegaban a iniciar el novenario de la Natividad de Cristo y hacían un modesto nacimiento conocido como pesebre. Para este entonces aparece un rico mercader y artesano liberto, llamado don Juan Antonio Velasco, quien habría sido un esclavo del párroco de Almaguer, al sur del departamento, y luego de haber conseguido su libertad, valiéndose de sus dotes de comerciante y astucia, pudo escalar hasta ser una de las personas más adineradas y acaudaladas del departamento, eligiendo Popayán como su lugar de residencia y centro de operaciones. Contrajo después matrimonio con doña Jerónima de Velasco y forjaron una unión muy fuerte que además fue bien correspondida. La pareja, al notar estos actos de piedad, concentrados en aquel monte oriental, resolvieron darle un lugar digno de veneración a Jesús y su Santa Madre María, por lo que llegado el año de 1679 se pudo adquirir una parcela donde estaba una choza y el muy ilustre señor obispo don Cristóbal Bernardo de Quirós les dio la licencia que necesitaban para levantar el templo en este lugar, comenzando las obras en 1681 y finalizando hasta 1689. Para el siglo XVIII,
más exactamente en 1717, se decidió realizar una ampliación gracias a la idea de don Francisco Beltrán de Torres, quien además se encargó de financiarla. Desde este momento se adquiere la planta actual en forma de cruz griega, la cual consta de una sola nave que se une en un crucero y el presbiterio y el camarín al fondo y dos altares con pinturas del maestro José de María Veintemilla a los costados. Lastimosamente, debido a la gran cantidad de sismos a lo largo del siglo, fue debilitando la solidez de la capilla. Y para el caso del terremoto de 1787, el templo colapsó y fue necesaria su reconstrucción, levantando y reforzando la iglesia. Sin duda alguna, su trabajo más conocido fue la realización de una gran cruz de piedra al lado noroccidental de la fachada del santuario, inaugurada en 1789. Desde tiempos de su fundación ha sido sede de varias procesiones religiosas concernientes a las distintas fiestas patronales como las de Nuestra Señora de Belén en diciembre o San José en marzo. Pero no fue sino con la llegada del Santo Exeomo que Belén comenzó a ser vinculante con la Semana Santa, que participaba con ella esta imagen los días lunes santo por ley episcopal, por lo que al desaparecer la antigua procesión del Señor del Triunfo, Jesús montado en un asno, se hizo necesaria reemplazarla por otra, así que comenzó a descender al patrono de Popayán todos los domingos de Ramo juntos con el Señor caído, la cual desciende por los Quingos para llegar a la catedral y así celebrar una misa campal en el Parque Caldas. La imagen original llega a Popayán en 1680 y cuando se adquirió no estaba terminada en su totalidad y fue el artesano don Juan Antonio Velasco quien en la ciudad de Popayán lo terminó en su totalidad. La imagen original fue adquirida en la ciudad de San Juan de Pasto por don Juan Antonio de Velasco y su esposa doña Jerónima de Velasco, quienes la tendrán durante 30 años para su culto doméstico. Luego fue prestada para la procesión celebrada durante la Semana Santa de Popayán. La familia la cedió a la catedral en 1717 y desde este año fue subida y dejada definitivamente en el santuario de Belén. La estructura interna cuenta con un altar mayor ubicado al fondo del presbiterio con una influencia de la arquitectura neoclásica. A sus lados sobresalen las bases que sustentan dos columnas que flanquean en un arco de medio punto con sus dovelas visibles quienes sirven como ventana al camarín quien conserva la sagrada imagen del Santo Exeomo. Por último, un frontón triangular es quien corona el monumento, siendo esto el característico de los templos greco-romanos. En la parte norte de la capilla está ubicada la advocación de Nuestra Señora de Belén con San José, José y el Niño Jesús. Esta es una talla perteneciente a la escuela quiteña de finales del siglo XVII, traída desde Quito y representa a la Virgen María sentada en un trono barroco, con vestimentas con bordados en oro y un sombrero campesino. En su regazo está sentada una imagen del Niño Jesús y a su vez rodeada por un resplandor de plata repujada. Al lado derecho se encuentra la talla de San José de pie, quien sostiene una bolsa y un callado. En la parte sur de la capilla está dedicada al Señor Caído, talla proveniente de la escuela payanesa, quien consta de una imagen de Jesucristo acostado en el suelo después de haber recibido la flagelación por orden de Poncio Pilato. En la cabeza del Cristo se encuentran tres potencias de oro con piedras preciosas, quienes representan la Santísima Trinidad. Justo detrás de Jesús está situada una talla de San Miguel Arcángel, quien se encuentra en pie de guerra con su espada levantada, vistiendo con un uniforme de tipo romano y una corona de oro.
Delante de la capilla se levanta una cruz de piedra construida en 1789 por el cantero Miguel de Aquilón, un hombre de baja estatura, de joroba protuberante y mirada ladina. En la base de la cruz se talla sobre la piedra una invitación a la oración para librar la ciudad de las inmundicias de la brujería y de las fuerzas sobrenaturales del inframundo. La cruz, en sus coordenadas, tiene estas inscripciones. Al lado norte, un Ave María a la Madre de Misericordia para que no sea total la ruina de Popayán. Al sur, un Padre Nuestro a San José para que consiga buena muerte. Al occidente, un Padre Nuestro a Jesús para que nos libre del Comején. Y al oriente, un Ave María a Santa Bárbara para que nos defienda de los rayos y tempestades. El 7 de marzo de 1875, liberales armados entraron y sacaron a rastras al obispo de Popayán, Carlos Bermúdez Pinzón, al haber sido desterrado por el gobierno por oponerse a que éste le quitara privilegios a la Iglesia Católica. A la salida, el obispo se arrodilló ante la cruz de Belén y declaró: «Maldigo esta ciudad, cuna de masones y enemigos de Dios. El día que la cruz de la iglesia de Belén caiga, los muertos saldrán de sus tumbas y Popayán se acabará». En el año 1983, tras el terremoto que devastó la ciudad de Popayán, se abrió una grieta en el terreno de la iglesia de Belén, que solo se detuvo al momento de llegar a la cruz. Esta quedó parcialmente destruida y en la cultura popular se dice que de haber caído completamente, Popayán habría desaparecido.